Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren increíblemente bien el día de hoy. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que sin duda va a dar mucho de qué hablar. Como ven en el título, vamos a sumergirnos en las recientes declaraciones de Hande Erçel, la reconocida actriz, quien ha hecho una confesión que ha dejado a muchos con la boca abierta. Hablaremos de su relación con Kerem Bürsin y de cómo ella misma admite haber sido injusta. Prepárense para un viaje por los altibajos de esta pareja que tanto ha cautivado al público y analicemos qué significa esta revelación para el futuro. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos encanta tenerlos aquí y este contenido es pensado especialmente para ustedes. La noticia que ha encendido las redes sociales y los medios de entretenimiento es, sin lugar a dudas, las palabras de Hande Erçel. En una reciente entrevista que ha sido ampliamente difundida, la actriz ha abierto su corazón y ha compartido detalles íntimos sobre su relación pasada con Kerem Bürsin. Lo más impactante de sus declaraciones es la frase que encabeza nuestro vídeo: Kerem nunca me abandonó, fui injusta. Esta simple pero poderosa afirmación abre un abanico de interpretaciones y reacciones. Durante mucho tiempo los fanáticos de esta pareja, conocida cariñosamente como Hanke por sus seguidores, asumieron que la ruptura fue unilateral, que quizás Kerem fue quien tomó la decisión de seguir caminos separados. Pero ahora Hande viene a desmentir esa narrativa y a asumir una cuota de responsabilidad en el desenlace de su historia de amor. Recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie Senkal Kapm, donde interpretaron a Eda y Serkan, respectivamente. Su química en pantalla era tan palpable que rápidamente traspasó la ficción y se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas a nivel internacional. Las redes sociales se llenaron de fotos, vídeos y especulaciones sobre su relación fuera de cámaras. Sus viajes juntos, sus muestras de afecto públicas, todo alimentaba la fantasía de un cuento de hadas que muchos deseaban ver hecho realidad. Y por un tiempo pareció que así era. Compartieron momentos entrañables, se apoyaron mutuamente en sus carreras y mostraron una complicidad que enamoró a millones. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las relaciones a menudo están bajo el microscopio, y la presión mediática puede ser abrumadora. En algún momento, sin previo aviso para la mayoría de sus seguidores, se anunció la ruptura. Las razones exactas nunca fueron completamente claras, y es ahí donde nacen las especulaciones. Algunos medios apuntaron a diferencias irreconciliables, otros a las exigencias de sus carreras individuales que los mantenían distanciados. Pero la falta de una explicación oficial detallada dejó un vacío que fue llenado por todo tipo de rumores. Y en ese vacío, la percepción generalizada fue que Kerem, de alguna manera, había sido el causante de la separación. Ahora, con estas nuevas declaraciones de Hande, el panorama cambia drásticamente. Cuando Hande dice fui injusta, ¿a qué se refiere exactamente? Es posible que haya habido malentendidos, que ella haya actuado de forma impulsiva o con una perspectiva equivocada en algún momento crucial. Quizás no supo valorar lo que Kerem le ofrecía, o tal vez no supo comunicarse de la manera adecuada para evitar la crisis. La frase implica una autocrítica, una reflexión profunda sobre sus acciones y decisiones pasadas. Es un acto de valentía admitir un error, especialmente cuando se trata de una relación sentimental que ha sido objeto de tanta atención pública. Es importante analizar las posibles implicaciones de esta confesión. Primero, para la propia Hande. Admitir este tipo de cosas públicamente requiere una gran dosis de madurez y honestidad. Podría ser un paso hacia su propia sanación y superación de esa etapa. También puede ser una forma de limpiar su propia conciencia y de rectificar la imagen que quizás se tenía de ella o de la situación. Segundo, para Kerem Bürsin. Aunque él no ha emitido declaraciones públicas al respecto de estas palabras de Hande en específico, estas confesiones inevitablemente lo ponen en una nueva luz. Si Kerem siempre estuvo ahí, si nunca tomó la iniciativa de abandonar la relación, como sugiere Hande, entonces la narrativa de la ruptura cambia por completo. Ahora él podría ser visto como una persona que luchó por la relación, que estuvo presente y que quizás se vio superado por circunstancias o decisiones ajenas. Esto podría generar una oleada de apoyo hacia él por parte de sus seguidores. Tercero, para los fanáticos de Hanke. Esta revelación abre la puerta a un sinfín de nuevas teorías y esperanzas.
Sign. ¿Significa esto que hay una posibilidad de reconciliación? Muchos seguidores nunca superaron la ruptura y sueñan con verlos juntos de nuevo. Las palabras de Ande podrían ser interpretadas como una señal de que aún existe un sentimiento o un reconocimiento del valor de lo que tuvieron. O por el contrario, podría ser simplemente una forma de cerrar un capítulo de su vida de manera honesta, sin necesariamente implicar un deseo de volver atrás. La ambigüedad de la declaración deja mucho espacio para la imaginación colectiva. Vamos a intentar desglosar un poco más la posible significación de fui injusta. Podría referirse a varias cosas. Quizás Ande sintió la presión de la fama y actuó de una manera que al mirar atrás, no fue justa para Kerem. Tal vez hubo momentos en los que ella no le dio el apoyo que él necesitaba, o quizás lo juzgó de manera equivocada en algún aspecto. La falta de comunicación efectiva es una causa común de rupturas, y es muy probable que haya habido fallos en ese sentido por parte de ambos, pero Ande, en esta ocasión, se está atribuyendo una parte significativa de la culpa. Otra posibilidad es que Ande en su momento tomara decisiones pensando que eran las mejores para ella, pero sin considerar plenamente el impacto en Kerem o en la relación. La juventud, la inexperiencia o simplemente el estrés de una relación bajo el escrutinio público pueden llevar a cometer errores. Lo importante aquí es que Ande está mostrando una capacidad de introspección y autocrítica que es admirable. No es fácil admitir que uno se equivocó, especialmente cuando las consecuencias de ese error fueron una relación amorosa que significó mucho para ella y para muchos de sus seguidores. También es crucial recordar que las relaciones, incluso las de las celebridades, son complejas y tienen sus propias dinámicas internas que el público rara vez llega a conocer por completo. Lo que vemos en las redes sociales o en las entrevistas es solo una pequeña parte de la realidad. Por lo tanto, debemos ser cautelosos al juzgar o sacar conclusiones definitivas. La confesión de Ande nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, la importancia de la comunicación, el perdón y la autoaceptación. ¿Cómo creen ustedes que Kerem se sentirá al escuchar estas palabras? Si bien no ha hablado directamente, es inevitable que esta noticia le llegue. Podría sentirse validado, aliviado de que la verdad salga a la luz, o quizás un poco nostálgico. Es difícil saberlo sin su testimonio. Pero la declaración de Ande seguramente abre un nuevo capítulo en la forma en que la gente percibe su historia. Ya no se trata de una ruptura inexplicable o de un abandono. Se trata de una admitida injusticia por parte de Ande, lo que sugiere que hubo esfuerzos, que Kerem estuvo presente, y que quizás la decisión de separarse fue más compleja de lo que se pensaba. Este tipo de declaraciones en el mundo del entretenimiento a menudo generan un debate intenso. Por un lado, están los fanáticos acérrimos que apoyarán a Ande incondicionalmente y verán su confesión como un acto de valentía. Por otro lado, habrá quienes critiquen su accionar pasado, o quienes interpreten la declaración como una estrategia para generar controversia o para reavivar el interés en su figura. Sin embargo, si nos basamos en el tono de sus palabras, parece ser una admisión sincera y personal. La frase "Kerem nunca me abandonó" es clave. Implica que él no fue el que dio el portazo final, que él no cerró la puerta de la relación. Esto va en contra de la narrativa que muchos habían construido, basándose en la ausencia de Kerem en las publicaciones de Ande o en la percepción de que ella había seguido adelante más rápido. Ahora Ande corrige esa percepción, y nos dice que él estuvo allí, que él no se rindió, y que por lo tanto, la responsabilidad recae, al menos en parte en ella. Y cuando Ande dice fui injusta, es una admisión de culpa, de haber actuado de una manera que no fue justa. Esto puede referirse a cómo se manejó la situación, a cómo se comunicó, o a cómo percibió y actuó ante ciertos eventos. En una relación, la justicia se trata de equidad, de dar y recibir, de consideración mutua. Si Ande siente que actuó de manera injusta, significa que hubo un desequilibrio, una falta de consideración hacia Kerem o hacia la relación misma. Considerando todo esto, este vídeo tiene la intención de explorar esas profundidades. Queremos analizar qué pudo haber llevado a Ande a hacer esta declaración ahora, qué significa para su relación con Kerem, y cómo esta confesión impacta en la percepción pública de esta popular pareja. Es una historia de amor, desamor, y ahora, de autorreflexión y admisión. Y como siempre, queremos escuchar su opinión. En resumen, hemos profundizado en la reciente y sorprendente confesión de Ande Erçel, donde admite que Kerem Bürsin nunca la abandonó, y que ella fue injusta en su momento. Hemos recordado los inicios de su relación, el furor que causaron.
On como pareja y las especulaciones que rodearon su ruptura. Analizamos las posibles interpretaciones de sus palabras, las implicaciones para ambos actores y para sus seguidores, y reflexionamos sobre la complejidad de las relaciones sentimentales, especialmente bajo el escrutinio público. Esta declaración nos invita a replantearnos la narrativa de su separación y a reconocer la valentía de Anne al asumir una parte de la responsabilidad. Espero que este análisis les haya resultado intrigante y les haya dado nuevas perspectivas sobre esta noticia. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué creen que quiso decir Anne con "fui injusta"? ¿Les sorprendieron estas declaraciones? ¿Creen que hay esperanza para una reconciliación, o simplemente es un acto de cierre? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial y dinámico. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fanáticos de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.